En el día de hoy queremos hablar de un asunto que está siempre en boca de muchas personas cuando se habla de iglesia. Algo que no es nuevo, pero que en nuestro tiempo destaca en medio del mundo evangélico. Y es la palabra apostasía. La palabra apostasía siempre la tenemos relacionada con el hecho de abandonar la fe. A veces relacionamos la apostasía con aquella persona que simplemente se aleja de los caminos del Señor. Pero la realidad es que la palabra apostasía la podemos ampliar un poco más y podemos hablar de aquellas personas que se alejan o abandonan el verdadero evangelio. Y en estos tiempos estamos viviendo ese momento, algo que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, pero que en nuestros tiempos se está viendo con muchísima claridad. Personas que profesan ser cristianos, que profesan ser creyentes, que profesan ser hermanos en Cristo, pero que a pesar de todo eso han abandonado el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gustaría compartir con ustedes un pequeño pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 1 al 4 para reflexionar sobre esto en este tiempo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Mira qué interesante lo que acabamos de ver en este fragmento tan breve de las Escrituras. El apóstol Pablo en esta segunda carta a Timoteo, su joven y fiel discípulo, al que quiere como un hijo, porque en más de una ocasión se dirige a él como hijo mío, hijo en el Señor, amado en el Señor, un fiel siervo que Pablo sabe que está en el mismo sentir de Pablo, fiel a la palabra del Señor, fiel a Cristo, fiel a la iglesia, esforzado y diligente en su ministerio. Pablo le da una tarea solemne. Te encargo solemnemente. Es decir, lo que te voy a dar, Timoteo, es serio. La tarea que te voy a encomendar es sagrada. La tarea que te voy a encomendar la tienes que abrazar con seriedad. La tienes que llevar a cabo con firmeza. La tienes que llevar a cabo con fidelidad porque es solemne. ¿Y cuál es esa tarea, Pablo? Predica la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El principal llamado y el más solemne llamado de todos los ministros del Señor es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, instruir, exhortar, reprender, siempre con mucha paciencia. ¿Por qué? Hermanos, porque los cambios en la vida de la iglesia no se dan de la noche a la mañana, porque no todas las personas asimilan las escrituras al mismo ritmo, porque no todas las personas aprenden con la misma facilidad la palabra de Dios, porque no todas las personas son convencidas por el Espíritu Santo de las verdades bíblicas en el mismo tiempo. Por eso, cuando nosotros predicamos la palabra, a veces vemos un fruto en un hermano mucho más rápido que en otro hermano que ha escuchado los mismos sermones. Por eso hay una cosa que debemos hacer todos los que servimos en el área de la predicación, o incluso ustedes, padres, que pueden estar compartiendo la palabra del Señor con sus hijos, o esposos que compartan la palabra del Señor con sus esposas, o cualquier persona que esté discipulando a un nuevo creyente. Recuerden siempre la paciencia, hacerlo con paciencia, instruir con paciencia, enseñar con paciencia, redarguir con paciencia. Debemos entender también que el llamado principal a Timoteo es predica la palabra. Predica. ¿Y cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? En todo momento, en todo tiempo, predica la palabra. Tienes la oportunidad de estar a solas con un hermano, predica la palabra. Vas a reunirte con los creyentes de la iglesia, predica la palabra. Va a haber una reunión por la tarde, predica la palabra. Vas a poder estar con unos hermanos por la mañana,
predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, mañana, tarde y noche, siempre que tengas ocasión, Timoteo, predica la palabra. Este versículo nos muestra el llamado más importante de la iglesia, el llamado más importante de cualquier pastor, el llamado más importante de cualquier siervo del Señor en la iglesia de Cristo, la predicación del evangelio, la predicación de la palabra. Debemos entender que el fin de las escrituras es salvar a los pecadores a través de la predicación del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque la palabra también dice que al Señor le ha placido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Por lo tanto, predicamos para que el perdido sea alcanzado para salvación. Pero también predicamos para nuestra santificación. A través de la predicación conocemos más a Dios, conocemos más sus atributos, conocemos más lo que llamamos todo el consejo de Dios, su revelación, su voluntad para con nosotros, y a través de la palabra vamos sometiéndonos a aquello que conocemos del Señor. El Señor Jesús quería y oraba para la santificación de los discípulos y decía: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabemos que la herramienta más importante para la santificación del creyente es la palabra de Dios. Claro que sí, acompañada de oración, acompañada de una buena comunión con el Señor, pero la palabra de Dios es la que nos va a revelar lo que Dios quiere de nosotros, sus mandamientos, va a hacernos ver lo que Dios aborrece para que vayamos alejándonos de esas cosas, nos va a dar sabiduría, nos va a instruir en nuestra vida, nos va a capacitar como esposos, como pastores, como creyentes, como padres, como hijos, como trabajadores, como jefes. Nos va a servir en todas las áreas de nuestra vida, porque es la palabra profética más segura y es todo lo que necesitamos, todo lo que Dios ha revelado, y es suficiente y necesario para lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Por eso pueden faltar muchas cosas en una iglesia, pero nunca puede faltar la palabra de Dios. Es muy triste, y eso es lo que está empezando a mostrar el gran nivel de apostasía de nuestros tiempos. Es realmente lamentable como en muchas congregaciones el entretenimiento ha sustituido la buena predicación de la palabra de Dios. Las charlas motivacionales ha sustituido la buena predicación de la palabra de Dios. Los teatros, los testimonios, los circos, los bailes, las danzas han sustituido la buena predicación de la palabra de Dios. No hay nada que me duela más en el corazón cuando vas a un lugar donde anuncian un culto y durante 3 o 4 horas estás en una sala, durante unas 3 horas o 2 horas y media has estado viendo el testimonio de un hermano, has estado viendo un baile, has estado leyendo, escuchando un poema, has estado viendo a alguien hacer un mimo, has estado viendo a un payaso hacer algo para los niños, luego has visto un especial en el que los niños recitaban algo, luego has visto una coreografía del grupo de danza de jóvenes de la iglesia, luego han salido otras personas o otras mujeres a hacer una danza con túnicas y cosas en las manos, y al final, después de 2 horas y media, después de 2 horas o después de 3 horas, sale el predicador y encima te dicen: y ahora viene lo mejor del culto, y le dan 30, 40 minutos para predicar la palabra, que normalmente en esas iglesias está mal expuesta, fuera de contexto, y simplemente es una charla humanista y egocéntrica para alimentar los corazones carnales. Se echa de menos realmente cuando había buena predicación en los cultos, cuando la palabra de Dios se ponía en alto, cuando el púlpito estaba en el centro y cuando las personas salían de sus hogares para orar al Señor, cantar al Señor y recibir el tiempo que fuera necesario la buena predicación de la palabra de Dios, leída el texto, explicado el texto y aplicado el texto al corazón de la iglesia. Realmente hay ovejas desnutridas, pero que gracias a Dios están siendo sus ojos abiertos y están corriendo a lugares donde reciban el buen pasto de la palabra de Dios. Pero ¿por qué era tan importante predicar la palabra? El versículo 3 empieza diciendo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Mira, hasta ahí lo dejamos por ahora.
Vendrá tiempo donde no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oídos. ¿Saben? Esta expresión es como que algo les rechina en los oídos, como si algo les doliera en los oídos, como si algo les ofendiera los oídos. Miren este texto de Hechos 7:57, donde leemos: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Ese es el texto donde Esteban, antes de ser apedreado por escribas y fariseos, había predicado el evangelio. ¿Y cuál fue la reacción de esos escribas y fariseos a la predicación del evangelio de Esteban? Se taparon los oídos, no podían soportar la verdad, no podían soportar el evangelio, odiaban la verdad, odiaban el mensaje de la verdad, odiaban el evangelio de Jesucristo, odiaban escuchar la verdad de Dios. Eran en teoría líderes religiosos, teóricamente especialistas y amantes de la palabra de Dios, pero cuando la verdad de la palabra estaba ante ellos, cuando el verdadero evangelio estaba ante ellos, lo odiaron y se taparon los oídos. Eso es exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Las personas odian la palabra de Dios. Hay muchas personas que se aburren de las escrituras, que rechazan la verdad. Hay muchas personas que no les importa escuchar mentiras, que no les importa escuchar mensajes que no tengan fundamento bíblico, que mientras siente bien a su corazón egocéntrico y carnal, eso es suficiente para ellos. Pero vivimos tiempos, como Pablo le dice a Timoteo, donde las personas tienen comezón de oídos y donde las personas aborrecen la sana doctrina, no soportan la sana doctrina. Les parece duro, les parece ofensivo, les parece poco amoroso, les parece que no tratan al hombre con una especialidad delicada o no colocan al hombre en la posición elevada donde debería estar. Ellos pasan a ser un segundo, tercer o cuarto plano en la historia. Cristo, el Señor, se pone en lo alto y eso no les agrada. No les gusta escuchar palabras como arrepentimiento. No les gusta escuchar niégate a ti mismo. No les gusta escuchar toma tu cruz. No les gusta escuchar ayuno, oración. No les gusta escuchar batalla contra el pecado, vive en santidad, arrepiéntete de tus pecados, batalla contra tus tentaciones, huye de tus tentaciones. No les gusta escuchar vístete con decoro, con modestia, con pudor. No les gusta escuchar habla con gracia. No les gusta escuchar abandona el orgullo. No les gusta escuchar sométete a tu esposo. No les gusta escuchar ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No les gusta escuchar obedeced a vuestras autoridades. No les gusta escuchar obedeced a vuestros pastores. No les gusta escuchar honrad a vuestros padres. Para ellos eso es una carga. Para ellos eso es algo antiguo. Para ellos eso es algo que les priva de libertad. Para ellos es algo que les priva de felicidad y no soportan la verdadera palabra de Dios. No soportan oír hablar de pecado. No soportan oír hablar de santidad. No soportan oír hablar de esas cosas. Odian la verdad. Odian la sana doctrina, aborrecen la sana doctrina y prefieren mensajes que inflen su ego, que traten su pecado como si no hubiera y que simplemente alimenten su carne. Por eso harán lo siguiente, sigue diciendo el texto, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué harán? Como ese predicador trae la verdad y a mí no me gusta la verdad, yo me voy a formar un predicador a mi gusto, un pastor a mi propio deseo, un maestro a mis propios deseos y así aparto el oído de la verdad y me voy detrás de ese falso pastor que yo me formo porque me da mitos, es decir, me da otras cosas que suenan bonito, que suenan bien y eso sí me gusta oírlos. Así que en este texto además Pablo está mostrando que esas personas que están bajo el liderazgo de falsos maestros, de falsos profetas, de esos maestros hechos conforme a sus propios deseos, no son víctimas. Esas personas tienen los maestros que quieren. Si quieren prosperidad, se forman un maestro de la prosperidad. ¿O vamos a creer nosotros que las personas siguen a esos predicadores de la prosperidad como víctimas engañadas? Quieren el mismo dinero, quieren el mismo éxito, quieren la misma fama, quieren el éxito material, quieren el éxito financiero.
Creen que esas personas que siguen a esos predicadores motivacionales y humanistas son víctimas. Ellos quieren que les digan que son grandes. Ellos quieren que les digan que son la última Coca-Cola en el desierto. Ellos quieren que les digan que tienen potencial. Ellos quieren que les digan que son diamantes en bruto y que el Señor ha visto potencial en ellos. Ellos tienen el predicador que quieren porque ya no soportan la verdad, ya no soportan la sana doctrina y ellos se han hecho maestros a su gusto para seguir escuchando sus mitos. Mira este texto, Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Mira lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Los profetas estaban diciendo mentiras. Estaban en aquellos tiempos también donde decían paz, paz, y no había paz. Les profetizaban cosas buenas cuando estaban en pecado. Les profetizaban todo lo bueno y todo lo que querían escuchar cuando el pueblo estaba mal con Dios. Y los sacerdotes estaban haciendo lo que les daba la real gana. O sea, los profetas mal y los sacerdotes mal. ¿Y qué dice del pueblo? Pobrecitos, víctimas, ellos están sufriendo, ellos quieren palabra. No, no, y a mi pueblo le gusta, y a mi pueblo le gusta. Mira cómo trataba el pueblo en otra ocasión a los que predicaban la verdad, a los que traían la verdad de Dios. Ezequiel capítulo 33 y versículo 32. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica, Así que, amados hermanos, hay dos tipos de personas en esta historia. Hay personas que hasta escuchan la verdad, pero no la viven, porque no la soportan, no soportan la sana doctrina, la pueden hasta escuchar un poco, pero no la ponen en práctica. Saben que es la verdad, pero no la quieren obedecer. Saben que es la verdad, pero no la quieren poner por obra. Saben que es la verdad, pero no quieren rendirse a la verdad. Y hay otras personas que prefieren a los falsos pastores, a los falsos maestros que simplemente les traigan mitos. He tenido un sueño, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha llevado al cielo, el Señor me ha dado esta visión, el Señor me ha revelado, Dios me dice que tiene una casa para ti, Dios me dice que tiene para ti un coche, Dios me dice que tiene para ti una empresa grande. Dios, yo te veo con una multinacional, yo te veo con un gran ministerio, yo te veo con una mansión en Miami, yo te veo con 4 coches en el garaje, yo te veo con un jet privado, yo estoy viendo aeropuertos a tu alrededor, te veo viajando por el mundo, dando conferencias y millones de personas siguiéndote. Y la gente prefiere los mitos porque no soportan la verdad. La gente no soporta la verdad. Como un buen teólogo dijo en una ocasión, el evangelio tiene lo que el mundo más odia, la verdad. El mundo no ama la verdad. El mundo ama la mentira. El mundo ama el engaño. El mundo prefiere seguir fingiendo que no hay pecado. El mundo prefiere seguir fingiendo que todo anda bien. El mundo prefiere seguir fingiendo una mentira para no aceptar la realidad de su maldad, la realidad de su pecado. Y tristemente, hay muchas personas así que se hacen llamar cristianas y hay muchos falsos maestros que se hacen llamar pastores, que solo están trayendo mitos a aquellos que no soportan la sana doctrina. Yo quiero terminar haciéndote una sola pregunta. ¿Amas la verdad y vives la verdad? ¿O eres una persona que prefiere los discursos motivacionales de esos predicadores falsos que parecen simplemente un coach financiero? ¿Amas la verdad? ¿Vives la verdad? ¿O eres de esas personas que solo piensa en mensajes que lo empoderen, lo engrandezcan y le inflen el ego? ¿Amas la verdad? ¿Vives la verdad? ¿O eres de esas personas que alardea de tener sana doctrina, pero sigue viviendo como este mundo en pecado y no pone por práctica la sana doctrina que escucha o que lee? ¿Amas la verdad? ¿Vives la verdad? ¿O te duelen los oídos cada vez que escuchas palabras como arrepentimiento y santidad y pecado? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, pensando que eso no es lo que necesitas escuchar, sino mensajes que te den esperanza y alegría. Si no soportas la sana doctrina, debo decirte, arrepiéntete, porque posiblemente no conozcas a Dios y el Espíritu Santo no esté en ti. Porque si hubieras nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en ti, es el Espíritu de la verdad, amarías la verdad. Y el Espíritu Santo, la Biblia afirma que nos guiaría en toda la verdad. Por lo tanto, yo quiero preguntarte una sola cosa en esta tarde. ¿Amas la verdad?
¿Vives la verdad o prefieres hacerte maestros conforme a tus propios deseos y ir detrás de mitos, nuevas revelaciones y cosas que no están afirmadas en el consejo de Dios? Que Dios levante a su pueblo y lo afirme en la verdad. Que Dios abra los ojos de los que están siendo engañados por herejes, pero que siendo verdaderas ovejas del Señor, corran al buen pasto de su palabra. Pero aquellos que sigan abrazando la mentira porque no soportan la sana doctrina, el día del juicio no habrán sido víctimas, sino sus propios verdugos. Y el día de juicio el Señor les recordará: la verdad estaba a tu disposición, pero tú te hiciste falsos maestros conforme a tus propios deseos y preferiste los mitos. Afirmémonos en la verdad, prediquemos la verdad y vivamos la verdad para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.